casas y mucha gente, lugar muy fresco, muy bonito. En mi vejez yo me voy a ir a vivir allá porque, no, váyase allá, me van a decir, ¿verdad? Hermanos, estamos alegres esta mañana por la presencia de cada uno de ustedes. Hermano Efraín, gracias a Dios por su presencia, ya días no le veíamos. Allá atrás también hay otros visitantes, gracias por cada uno de ustedes que están de nuevo esta mañana con nosotros. Y vamos a salir rápido porque hay fiesta donde el hermano Juvencio, ¿verdad? Vamos a ir al pastel, comer pastel con el hermano Juvencio. Ahí el hermano Milton no está, ¿verdad? Él se nos escapó. Bueno, abra su Biblia por favor al libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo número 25 y vamos a tomar la lectura desde el versículo número 13 y vamos a llegar al verso 22. La sección termina en el 27, pero vamos a tomar hasta el versículo 22, desde el versículo 13. Yo leo en voz alta, usted lea en silencio. Terminada la lectura, oramos y usted se va a sentar después de la oración. Ya todos tenemos la porción bíblica. Bueno, la palabra del Señor nos dice de esta manera: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias por la reunión de esta mañana, nuestra escuela bíblica. Ha sido un tiempo muy especial que nuestra escuela bíblica ha estado desarrollando la enseñanza en diferentes clases, y te damos gracias por esa bendición que tenemos de reunirnos para estudiar tu palabra. Ahora ya estamos en la parte final de esta actividad de la mañana, en nuestro sermón devocional. Ya hemos leído esta porción de tu palabra y queremos, Padre, que nos dejes una muy buena enseñanza a cada uno de nosotros a través de esta palabra que ahora hemos leído. Que tu Santo Espíritu sea el maestro por excelencia, que nos enseñe a todos tu preciosa verdad. Y si hubiesen personas en esta reunión que todavía no tienen la certeza del perdón de sus pecados, la salvación de su alma, puedan ahora mismo tener la fe suficiente para creerte a ti.
Padre, queremos depender de la guía de tu Espíritu Santo en el estudio de tu palabra. Oramos en el nombre bendito y santo de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahora sí, hermanos, siéntense. Bueno, les tuve casi 10 minutos de pie, pero era para que usted descansara. Estar sentado un buen tiempo, pues cae bien unos minutos de pie. Qué interesante, hermanos, la lectura, y como venimos trayendo nosotros la secuencia de estudios aquí en este libro, ya hemos aprendido de que el gobernador del que se nos está hablando aquí de turno en Cesarea, que gobernaba toda la provincia de Judea, era precisamente Festo, Porcio Festo. Desde el capítulo 25 aprendemos que ya es otro gobernador el que estaba en Cesarea, y Cesarea era la ciudad, hermanos, residencia de los gobernadores romanos en la provincia de Judea. Y ya había salido recién el que se llamaba Félix, y el capítulo 24 termina diciendo que Félix dejó preso a Pablo para congraciarse con los judíos. Y Festo siguió tratando el caso de Pablo, que estaba preso en Cesarea, y estuvo preso en Cesarea aproximadamente 2 años, Pablo, y luego fue enviado para Roma, ¿verdad? Eso es la parte final del libro de los Hechos, la narración que el doctor Lucas nos da de esa historia, pues. Y ahora hemos leído, ¿verdad?, estos textos del 13 hasta el 22, y tratan más que todo aquí de un rey de los Herodes. Y es algo muy importante que notemos que este fue, del rey que se está hablando aquí, de los Herodes, fue el último rey de esa dinastía de los Herodes, comenzando con el Herodes el Grande en el tiempo de Cristo, cuando nació Cristo, que fue excesivamente malo ese hombre. Bueno, todos fueron malos los Herodes, porque eran enemigos de Dios y eran enemigos del pueblo de Israel, pero habían unas cosas allí que se dieron. Entonces, este rey del que se menciona aquí, Herodes Agripa, es precisamente el número 4 de los reyes que llevaron este nombre de Herodes. Así que aquí podemos ver varias cosas que nos interesan. Y es que Herodes llegó de visita a Cesarea con su mujer. Otro caso muy malo, ¿verdad? Porque se está hablando de una pareja de personas verdaderamente malévolas. Pero ahí está también el preso Pablo. Eso es lo que podemos ver. Aquí el centro de todo es el preso, el prisionero Pablo. Y estaba prisionero, usted sabe por qué. Sencillamente porque él predicaba la fe en el Señor Jesucristo. Predicaba a Cristo, como leímos aquí, a Jesús. Y Pablo predicaba con todas sus energías que ese Jesús estaba vivo. Y uno de los versículos que leíamos dijo de que, pues, lo que muchos creían es que ese Jesús sí había vivido un tiempo, pero que lo crucificaron, estaba muerto. Pero Pablo salía diciendo que estaba vivo. Ahí se centra en verdad la parte más fuerte de esta enseñanza. Pero viendo aquí por partes los versículos que hemos leído, se nos informa en el verso 13 de que el rey Agripa, como ya dije, era el 4.º rey de los Herodes. Este rey, y fue el último de esa dinastía. Entonces dice que vinieron a Cesarea para saludar al gobernador romano Festo, Porcio Festo.
Y ahí permanecieron algunos días, sigue diciendo los textos, y luego Festo habló con el rey diciéndole lo que pasaba. Aquí hay un prisionero, lo dejó Félix, el gobernador anterior, dejó a ese prisionero, Pablo. Y los judíos, cuando yo subí a Jerusalén, así comienza el capítulo 25, diciendo Festo que él fue a Jerusalén. Y allá en Jerusalén, los judíos lo confrontaron porque ellos querían un favor de él. Dice el versículo ahí 14, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Esto, mire, es lo que sucedió al inicio del capítulo 25. En el versículo 2 dice: y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, porque ya dijimos estaba en Cesarea preso. Pero mire lo que dice el verso 3, preparando una, ¿qué? Dijimos ya, una emboscada de gente armada para matarle en el camino. Eso es, entonces Festo está relatando a Agripa eso que había pasado ya. Y leímos aquí en los versículos 16 y 17 que Festo explicó a Agripa lo que les había dicho a los judíos. Miren, esto no se puede hacer, eso que ustedes me están pidiendo, porque no es costumbre de las autoridades romanas, no es costumbre entregar a la muerte a alguien sin antes no se defiende. Entonces les dijo Festo a los acusadores: miren, yo ya me voy a ir para Cesarea de regreso, solo espérenme un par de días y vayan allá a Cesarea y júzguenle allá. Eso fue todo. Entonces, por eso es que leemos aquí en el versículo número 5, número 17, dice: así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. No olvidemos que esto es algo que estaba pasando. Había llegado la visita del rey Agripa con su mujer allá a Cesarea. Festo le habló del problema ese del prisionero y le explicó todas las acusaciones que había contra él. Y eso es muy interesante. Miren lo que dice el versículo 18 y 19. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Eso dijo Festo. Ningún cargo. ¿Qué cargos pensaba Festo? No dice ahí. No dice. Pero ¿sabe qué eran algunos cargos? Era precisamente que si algún individuo se levantaba en una sedición contra la paz romana, contra el gobierno romano, esos levantamientos eran sofocados inmediatamente con el ejército romano. Los romanos no permitían en ninguna parte del imperio que hubiesen levantamientos armados, porque quebrantaban la paz. Ellos querían tener una paz en todo el imperio, y así era. Y ellos le llamaban la Pax Romana. Entonces, en cualquier parte del imperio, que era inmenso, era muy extenso,
ellos tenían controlado por medio de guarniciones de su ejército. Y ahí estaban listos para sofocar cualquier levantamiento. Por eso aquí el gobernador está diciendo, pues yo esperaba que las acusaciones contra ese hombre iba a ser de sedición, algo así que atentara contra el imperio romano. Nada de eso, no había nada de eso. Porque dice el verso 18, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de lo que ellos sospechaban. Ahora, el verso 19 es el versículo importante para nosotros. Sino que tenían contra él, primero, ciertas cuestiones acerca de su religión. Vaya, lo primero. Tenían contra él ciertas cuestiones de su religión. ¿Cuál era la religión de Pablo? Vamos a ver. ¿Cuál era la religión de Pablo? Bueno, ¿qué pasó? ¿Era? Predicaba a Jesucristo. Era cristiano. Los romanos le llamaban religión, pero nosotros ya sabemos que lo que el apóstol Pablo no era religión, pero estamos viendo lo que dijo Festo. Le acusaban de cuestiones de su religión. La religión de Pablo, según los romanos, ¿verdad? Pero para nosotros, lo que Pablo creía, lo que Pablo predicaba, era la palabra de Dios, que no es religión. Pero claro, esa es nuestra concepción. Pero los romanos, ellos decían, es otra religión. Porque los romanos tuvieron la costumbre de que si ellos, ellos conquistaban un país, ellos dejaban a la gente que siguiera con su religión, con sus creencias y con sus dioses. Ellos lo que les interesaba era tener dominio y pues explotar los pueblos que creían lo que quisieran. Así eran los romanos. Y eso sucedió con los judíos. Ellos dominaron, ellos subyugaron a Judea, y los sacerdotes judíos siguieron en su desempeño. Y los judíos siguieron en su creencia. No interfirieron. Ahora, él dice ahí cuestiones acerca de su religión. Pero ya hablando propiamente de la creencia de Pablo, somos enfáticos. Pablo predicaba el evangelio de Jesucristo. Pablo predicaba acerca de Jesucristo muerto y resucitado. Y ya dijimos, no es religión, es la palabra de Dios. Segunda cosa, dice el versículo que creía este gobernador que podía ser, y luego lo que acusaron los judíos, dice, y de un cierto Jesús. Mire, y de un cierto Jesús. Eso significa que la muerte del Señor Jesucristo, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, había pasado por desapercibido en muchas gentes. Si habían oído, no les interesaba. Por eso dice, y de un cierto Jesús. Por supuesto que para nosotros los cristianos, hablar de Jesús es para nosotros vida. Y es nuestro Salvador. Es el Salvador de todos los hombres, de todos los que pongan su fe en su sacrificio. Pero no se había propagado la enseñanza evangélica, el cristianismo, tan ampliamente. Es el trabajo que andaba haciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Predicando por todos lados. Pero había mucha gente que tenía nada o muy poco conocimiento de la vida y muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, y de un cierto Jesús. Ese personaje había pasado por inadvertido para mucha gente, aún en el país pequeño de Israel, no digamos
más allá. Mucha gente ni sabía nada de Jesús. Ahora, pero dice Festo, y de un cierto Jesús ya muerto. Es decir, algunos dicen que lo mataron, que lo crucificaron. Un cierto Jesús ya muerto. Pero vea esto, al que Pablo afirmaba estar vivo. Y este era el centro de la predicación de los apóstoles. El libro de los Hechos nos enseña que la base de la predicación, la fuerza de la predicación apostólica era predicar a Jesucristo, muerto y resucitado. Por eso es que el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando escribe a los Corintios, mire si vemos un ejemplo, cuando él escribe a los Corintios su carta, él dice en el capítulo 2 de la carta primera a los Corintios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo decía: yo cuando fui a ustedes, los corintios, yo llegué a predicarles a Jesucristo y a este crucificado. Y más adelante el apóstol Pablo, diciendo lo mismo a los corintios, en el capítulo 15 de la primera carta a los corintios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Mire, en la misma carta primera a los Corintios, el apóstol Pablo estaba diciendo que él era un predicador del evangelio, un predicador de la palabra del Señor, y que él predicaba a Cristo muerto y resucitado. Mire, ese fue el motor que movía la predicación apostólica. Predicar a las gentes la verdad de que Cristo había muerto, que había sido sepultado, pero que se levantó victorioso de la tumba. Esa enseñanza, esa doctrina es la que le ha dado vida a la predicación. Y es tal de que el apóstol Pablo dice, escribiendo a los Corintios en el capítulo 15, que si predicamos de que Cristo resucitó y si él no ha resucitado, como decían muchos, entonces nuestra fe es vana. Aún estamos en nuestros pecados. Eso predicó el apóstol Pablo en el capítulo 15 de la carta a los Corintios, y también habla ampliamente, dando detalles cómo, ¿verdad?, ha de ser la resurrección de todos los que confiamos en Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Más adelante en este mismo capítulo, el apóstol Pablo asegura que así como Cristo resucitó de entre los muertos, también hemos de resucitar todos aquellos que hemos puesto nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó de entre los muertos y que está sentado a la diestra del Padre en las alturas. Ahora, regresando aquí a los versículos que hemos leído, las palabras de Festo en el verso 19, estamos en Hechos 25 y verso 19,
dice que, sino que tenían contra él ciertas acusaciones acerca de su religión, número 1, y de un cierto Jesús, número 2, ya muerto, 3, el que Pablo afirmaba estar vivo, número 4. Entonces, mire lo que dijo Festo en el verso 20. No se olvide que Festo estaba hablando con el rey Agripa, este es Agripa II, y dice, yo dudando en cuestión semejante, es decir, Festo está diciendo, yo no conozco nada de eso, ¿verdad? Yo soy romano y yo he venido recién aquí a la provincia y pues yo no sé mucho de esas cosas. Por eso dice ahí, yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén allá y allá ser juzgado de estas cosas. Ahora, mire, Festo le preguntó a Pablo, mira aquí, estos te están acusando y te quieren juzgar ellos allá en Jerusalén. Te mando para allá y que te juzguen allá. Pablo le dijo que no. ¿Sabe por qué le dijo Pablo que no? Porque 2 veces habían hecho planes de matarlo. Querían matar a Pablo a como diera lugar. Entonces Pablo dijo, esto me van a matar y yo no voy a terminar todavía lo que tengo que hacer. Y Dios también ya había dicho de que Pablo tenía que ir a predicar a Roma, hasta los emperadores allá. Entonces Pablo dijo que no, dice aquí en el versículo número 21, dice, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Porque Pablo dijo, mire, ¿dónde dijo eso Pablo? Lea ahí mismo en el capítulo 25, versículo número 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Por eso es que Festo dijo, bueno, le dijo al rey Agripa, Pablo, los judíos lo querían juzgar y todo eso, pero Pablo dijo, nadie me puede entregar en las manos de los judíos. Yo debo ser juzgado, pero por el tribunal allá en Roma, César. Por eso dice, a César apelo. Ahora, versículo 22. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él dijo, mañana le oirás. Me interesan esas cosas. Mire, Festo pues no tenía mucho conocimiento de Pablo. Agripa sí, porque Agripa era un rey, no era un rey legítimo de los judíos, pero es rey. Todos los reyes de la familia herodiana fueron reyes en Jerusalén sobre los judíos, pero no eran legítimos, porque ellos no eran judíos. Ellos eran edomitas, pero con intrigas y con falsedades habían llegado a ser reyes sobre Israel. Fue el caso de Herodes el Grande, el primero. Herodes el Grande fue famoso porque fue grande por su maldad. Fue grande por su maldad. Él asesinó a su esposa, una judía. Él la asesinó para casarse con otra. Él hizo muchas cosas malas, pero para mantenerse en el gobierno sobre los judíos,
él se congraciaba con los judíos, porque este Herodes el Grande que estoy mencionando fue el que, para ganarse el favor de los judíos, reparó el templo y lo hizo más grande, el templo en Jerusalén. Y eso les gustó a los judíos. Y ese templo grandísimo es el que se le llamó el templo de Herodes. Es el templo que existía en el tiempo que el Señor Jesucristo desarrolló su ministerio. Es ahí donde el Señor llegó muchas veces e hizo muchas cosas, e inclusive es ahí donde el Señor expulsó a los que vendían y compraban allí en el templo, y les dijo que la habían convertido en cueva de ladrones. El templo. ¿Sabe cuántos años gastó Herodes reconstruyendo y ampliando ese templo? 46 años. Era una maravilla. Y los mismos discípulos le dijeron en una ocasión al Señor Jesucristo: mira qué edificios, una belleza. Y el Señor le dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esas palabras de Jesús se cumplieron el año 70 después de Cristo. Pero hablando un poco de estos Herodes, el primero fue este llamado Herodes el Grande. Y si quiere tener un conocimiento de la maldad de este hombre, en el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo comienza narrando la matanza de los niños en Belén y en sus alrededores. ¿Quién ordenó esa matanza? Herodes el Grande. Porque llegaron aquellos señores de allá del oriente a Jerusalén, y ellos llegaron preguntando y diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto brillar en el oriente y venimos para adorarle. Cuando Herodes escuchó que había nacido un rey de los judíos, él se puso celoso y enojado, porque él dijo: nadie me puede quitar ese lugar. Y usted ya sabe lo que hizo Herodes. Les dijo a los señores esto que dice que eran los magos. ¿Y a dónde es que van a hacer? En Belén, dice la profecía. Herodes mandó a llamar a los sacerdotes y les dijo: miren, ¿y a dónde es que van a hacer el rey de los judíos? Y los sacerdotes averiguaron, y es en Belén. Entonces les dijo Herodes a los magos: miren, vayan ustedes, vayan a Belén, averigüen dónde está el niño, para ir yo también a adorarle. ¿Cree usted que así era? No era así. Él iba a ir para matarlo. Pero Dios intervino, y dice el testimonio bíblico, la narración de los evangelios, que Dios habló a los señores esos magos. Ellos llegaron a Belén y le hallaron allí, y le adoraron y le ofrecieron regalos. Pero luego Dios les dice: miren, no regresen a Jerusalén, váyanse por otro camino. Y así lo hicieron. Pero mientras tanto, Herodes el Grande en Jerusalén, rey, ¿verdad? El rey Herodes el Grande estaba esperando que llegaran esos mensajeros, pero nunca llegaron. Entonces él entendió que lo habían burlado. Y ahora, ¿cómo voy a hacer? El peligro de que había un rey. Entonces mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Verdad que ya habían leído esa historia en la Biblia? Ajá. Entonces, mire cómo era este señor, el Herodes el Grande. Grande, pero por su maldad. Mató a no se sabe cuántos niños en Belén y en sus alrededores. Esa narración está en el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo. Poco tiempo después murió. Pero ¿qué pasó con el niño? Usted bien se está preguntando. ¿Qué hizo Dios? Pues Dios también se reveló por el medio de sueños a José y le dijo: mira, toma al niño y a su madre y vete a Egipto, y allá te vas a estar hasta que yo te llame. Después
Viene José y a la medianoche toma a la madre, al niño y se van para Egipto. Luego Dios vuelve a hablar a José allá en Egipto y le dice: sube a Jerusalén, a Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Así regresó José de nuevo y se fue a establecer no en Belén, sino a Galilea, en la ciudad de Nazaret. Allí creció el Señor Jesucristo. Pero en ese tiempo también murió, ¿verdad?, el rey, y siguieron sus hijos. Por eso se nos habla en la Biblia de otros Herodes. Herodes Antipas fue hijo de Herodes el Grande. Y Herodes Antipas, ¿sabe qué hizo Herodes Antipas? O sea, Herodes primero, Antipas primero, porque dice, Herodes Antipas dice que él mandó a decapitar a Juan el Bautista. Este fue Herodes Antipas. Y ya sabe usted por qué mandó a decapitar a Juan. Juan era el profeta de Dios y él predicaba y denunciaba el pecado. Hablaba contra el pecado del rey. Y el rey no le parecía, pero la más enojada era la mujer. Y la muerte de Juan el Bautista, quien fue la que la planeó, fue la mujer de Herodes, que era su concubina. Él había tomado, no era su esposa legítima. Entonces, por intrigas de esta mujer, Juan el Bautista fue decapitado. Este fue Herodes Antipas. No solo mandó a decapitar a Juan el Bautista, sino que era el rey Herodes en el tiempo cuando fue juzgado Jesucristo y él se burló del Señor Jesucristo, este rey. Luego tenemos otro Herodes. Este ya es Herodes Agripa primero. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos dice en el capítulo 12 lo siguiente. Capítulo 12. Y ahí solo vamos a ver los primeros versículos donde nos habla de lo que hizo este Herodes Agripa primero. Y dice ahí, mire, en el capítulo 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia, mire, para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Es decir, que este rey Agripa primero mandó, ¿verdad?, a matar o decapitó a uno de los apóstoles, a Jacobo. Era apóstol del Señor Jesucristo y lo mandó a decapitar. Y sigue diciendo, y viendo que, verso 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Dijo Herodes, pues estoy ganando puntos con los judíos. Ellos me van a apoyar siempre para ser su rey. También voy a matar a Pedro. Y ya sabe la historia, ¿verdad? Lo mandó a traer, lo pusieron en la cárcel y dijo él que el siguiente día iba a matar a Pedro. Ya sabe lo que pasó, ¿verdad? Esa misma noche Dios envió su ángel y sacó a Pedro de la cárcel y lo liberó. Ahora, de hecho, usted dirá, bueno, ¿y por qué Dios dejó que mataran a Jacobo y por qué a Pedro no en ese momento? Cosa del Señor. Él sabe cómo maneja las cosas, pero así sucedieron. Este fue ese rey Agripa primero, y que quiero decirle que este hombre también tuvo un fin feo, horrible, porque más adelante se nos habla de que él en un momento dado, él en un discurso, no voy a entrar en todos los detalles, pero esto fue lo que pasó. Él estaba hablando a una multitud y la multitud lo aclamó y decían, voz de Dios y no de hombre. Decían que era Dios el que estaba hablando. Era un Dios, no era un hombre. Y el rey se quedó muy
¿verdad? Engrandecido porque el pueblo lo aclamaba como Dios. ¿Sabe qué dice la narración del libro de los Hechos? Que en el mismo momento Dios lo hirió y expiró y murió comido de gusanos, porque no dio la gloria a Dios. El pueblo lo aclamaba como Dios. Él no dijo, no, yo soy hombre, alaben a Dios. No dijo eso. Él se tomó la alabanza que le pertenecía a Dios y Dios lo mató. Y por último tenemos a Herodes Agripa II, que fue uno de los jueces que juzgaron al apóstol Pablo. Pero quiero enfatizar, no toda la familia herodiana no fueron buenas personas, todos fueron malvados. Y una cosa que debemos ver es que estos escucharon las buenas nuevas de salvación, pero las rechazaron. Así que nos debe de llamar la atención, hermanos, ya para ir concluyendo en esta porción, ver cómo el poder que tenía el testimonio de los apóstoles y en especial del apóstol Pablo. ¡Qué poder! Cómo el mundo en verdad estaba recibiendo de los predicadores el testimonio de la palabra de Dios. Y eso que vimos ahí punto a punto en el versículo 19 de lo que dijo Festo con relación al apóstol Pablo, lo que nos indica es que el apóstol Pablo tenía un poderoso testimonio ante el mundo, que aún hasta sus enemigos aceptaban lo que él creía, lo que él predicaba, y decían, ese hombre es un predicador del evangelio, un predicador del Señor Jesucristo. Esto nos desafía a nosotros, hermanos, ver el ejemplo del apóstol Pablo. Él tenía una fe firme en el Señor Jesucristo, aunque Festo le llamó religión, pero era su fe en el Señor Jesucristo. Él creía que Jesucristo era su Salvador. Él creía que había muerto el Señor Jesucristo para redimirlo a él. Y él afirmaba que había resucitado y que así como él había resucitado, era poderoso para dar vida eterna a todos los que pusieran su confianza en él. Eso es lo que predicaba el apóstol Pablo. Y eso fue el testimonio que escucharon aquellas personas en muchos lugares donde él predicó el evangelio. Él era un cristiano de primera. Nosotros, hermanos, muchas veces estamos muertos en nuestro testimonio. No comunicamos nuestra fe a otros. Ahí fallamos. Vivimos un cristianismo que se ha acomodado a las cosas materiales. Y no estamos pensando en que la única razón por la que Dios nos deja aquí como iglesia es para que demos su testimonio fiel a aquellos que no le conocen. Debemos reflexionar, debemos hacer ajustes en nuestra vida espiritual y poner al Señor en el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que nuestro testimonio sea efectivo a otros, así como lo fue de estos grandes hombres que estuvieron dispuestos a ofrendar sus vidas para que la palabra de Dios pudiese ser creída, pudiese avanzar y que muchas almas pudiesen conocer del mensaje salvador de Cristo Jesús. Por eso es que tenemos estos ejemplos aquí en la palabra de Dios. No es una narración histórica que ya no tiene valor, es algo que el Espíritu Santo seleccionó para dejárnoslo y que pudiésemos ser animados a vivir vidas cristianas como Dios quiere que nosotros vivamos. No solo para pasar el tiempo, que siga
la marcha, el tiempo, y nosotros sin hacer lo que Dios nos ha dejado que hagamos. Reflexionemos, como dijo San Pablo, examinaos unos a otros si estáis en la fe. Hay un riesgo grande. ¿Por qué estamos muertos, inactivos? ¿Será que no estamos en la fe del Señor? Eso solo usted lo sabe, y Dios, y debe de examinarse. Y la primera reacción es a entregarse de todo corazón los últimos días que el Señor nos deja, para que sirvamos con alegría, con entusiasmo, porque pronto vamos a estar frente a frente con nuestro Señor Jesucristo, en el tribunal de Cristo. Otra enseñanza amplia de la palabra, pero que no vamos a mencionar más de ello. Así que debe de impactarnos lo que fue el testimonio del gran apóstol Pablo, lo que pudieron decir otros de él, por lo que él murió. Mire, los capítulos que restan del libro de los Hechos es precisamente ya luego el viaje de Pablo hacia Roma. Pablo llegó a Roma y siguió haciendo lo mismo, testificando ante grandes y pequeños de su fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos falta a nosotros, mire, estar convencidos de la verdad del Evangelio y vivir para Cristo. Pablo estaba convencido de lo que él creía. Muchos de nosotros no estamos convencidos. Pasa el tiempo y no hacemos lo que Dios nos manda. Ojalá que pensemos en que algo podemos hacer todavía. Y la prueba es, si el Señor Jesucristo no ha venido, es porque todavía le somos útiles aquí en esta tierra. Y tiene un plan todavía para nosotros, y es servirle nuestros últimos días. Póngase todos de pie, por favor.